La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Profecía cumplida. He estado mirando las noticias en relación a lo que está pasando en la política allá en Europa, en Asia. El presidente Macron ya comenzó a criticar a Estados Unidos por la situación económica por la que está atravesando. El hermano David Wilkerson profetizó de la visión. Hay muchas cosas que ya se han cumplido. En esta semana se cumple la profecía en relación. Esto apenas comienza. Francia le echa la culpa a los Estados Unidos por la situación por la que está pasando Francia y el mundo, criticando la política de Estados Unidos en relación a presionar a Rusia para eventualmente irse a la guerra. ¿Por qué? Porque hay un dictador en Rusia. A mí el Señor en lo personal, un día el Espíritu Santo simplemente me dijo, Rusia, algo así. Ya lo compartí. Yo creo que voy a tener que escribir cada que el Espíritu me habla en relación porque se me olvida. Pero algo así como Rusia va a pagar. Rusia va a pagar por lo que ha hecho. Y obviamente Rusia le ha hecho mucho mal a las naciones desde la extensión del comunismo por allá desde los años 20, 30, eventualmente la Guerra Fría, y todavía continúa la invasión de Ucrania. Ucrania, una nación muy corrompida, es una nación cristiana, Ucrania, pero muy corrompida. Entonces, bueno, el Señor hace juicio. ¿Ok? Quiero leerles un versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado del medio. Donde hay juicio, el Espíritu del Señor se aparta por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que Satanás haga lo que quiera. Obviamente dentro de lo que le es permitido. Y también quiero mencionar 1 Corintios 14:3, que es: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí vamos a ver el hermano que tuvo la visión. ¿Por qué profetizó esto? ¿Por qué el Señor dice esto? Bueno, porque para que la iglesia se prepare. La iglesia debe de estar para que deje de estar dormida la iglesia. Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje que a mí me fue dado para compartirlos a ustedes, la iglesia. Entonces la profecía se cumple en relación a esto. Déjenme mencionarles algunas otras cosas que están escritas que todavía no se cumplen, que son feas, ¿ok? Un bombardeo de depósitos de petróleo. ¿Por qué? Ahorita ya sabemos por qué. Son los bombardeos, ¿ok? Francia critica a Estados Unidos, se vuelve contra Estados Unidos. Obviamente las naciones de la OTAN no están muy conformes con lo que Francia está haciendo, porque deberían de estar peleando como un solo equipo contra vamos a decir, el dictador en Rusia, Putin. Entonces ya esto que está haciendo Francia, precisamente por los problemas que tienen económicos, donde hay ahorita muchas manifestaciones y ya se empieza a ver algo de violencia,
pues bueno, ya la gente, ¿qué hace la gente usualmente? Echarle la culpa a otras personas. ¿Ok? Y déjenme compartir algo que mucha gente... Esto que quiero compartir no solamente es para lo que se cumple la profecía, sino también para que entiendan a mis hermanos, sobre todo las personas mayores que no tienen conocimiento en relación al comunismo, ¿verdad? Hay personas que pudieran explicar el comunismo 100 veces mejor que yo, pero esa es la pelea. El comunismo es la marca de la bestia, hermanos. ¿Ok? El comunismo, la marca de la bestia es la incredulidad al evangelio. Esa es la marca de la bestia. Pero hay una sombra y figura. Nosotros podemos ver literalmente, ¿ok?, al Partido Comunista Chino como la marca de la bestia. ¿Ok? So, la marca de la bestia es el comunismo. Nada más que el comunismo ahorita está disfrazado de progresismo, dependiendo del lugar. En Argentina es quicherismo, el comunismo es México, es a través de Morena, a través del líder Obrador. En Colombia, pues ya casi en toda Latinoamérica, hermanos, está el comunismo, incluyendo Estados Unidos. Aquí no estamos al extremo del comunismo, pero de alguna forma se están usando tácticas, ¿okay?, que son básicamente, que van casi a la par del comunismo, ¿verdad? Y el líder, ya lo he dicho, es el Papa Francisco, que está por sobre el presidente Biden, Nancy Pelosi, son los líderes que están haciendo estas cosas. Ahora acuérdense, nosotros debemos de orar por los líderes, sea quien sea, políticamente, o sea, los líderes que gobiernan las naciones. Es bíblico, hermano, es bíblico. Caín se enseñorea de Abel en la carne. Nosotros debemos de someternos a las autoridades que ponga Dios. ¿Okay? En la palabra de Dios, simbólicamente se habla de las naciones. Todavía hay naciones y siempre va a haber naciones. ¿Para qué? Para demostrar el Señor, el bien y el mal. Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel. Por un momento a veces aparta su mirada cuando son exhortados y son enjuiciados porque andan caminando mal. Pero la palabra de Dios dice que Dios muestra a las personas incrédulas precisamente carnalmente, a través de las naciones, que Dios no está con todas las naciones. Por ejemplo, Dios está con la nación de Estados Unidos. Y déjenme aclarar esto aquí, déjenme poner algo. Ahorita regreso a lo que tengo apuntado aquí. La forma que están usando los comunistas, una de ellas es el colonialismo, para también criticar a la OTAN. Esto lo han propagado por toda África, en Asia y en América Latina. Oh, los colonialistas, esto que ya no es una colonia. Y fíjense bien, hermanos, nosotros somos gobernados ya sea por el gobierno o por empresas multimillonarias. Aquí en Estados Unidos, las corporaciones, o sea, el capitalismo, dicta. ¿Por qué? Porque son los que tienen el dinero. Entonces hay gente que dice, no, por el dinero esto, por el dinero el otro. Y por otro lado está donde el gobierno gobierna, o sea, los políticos tienen la palabra, y ellos son los que gobiernan de acuerdo a como ellos quieren. En el caso del capitalismo aquí en Estados Unidos, usualmente las corporaciones tienen una persona que los representa. Por ejemplo, uno de los mejores presidentes del siglo XX fue Ronald Reagan, en donde casi toda la gente votó por él. Entonces, o sea, ganó por ahí casi todos los estados de Estados Unidos que votaron por él. Eso
no se ha visto. O sea, entonces Ronald Reagan fue el representante del capitalismo. Eventualmente se derrotó a Rusia, a la Unión Soviética, con el capitalismo precisamente gobernado por las corporaciones. Entonces mucha gente dice, el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre. Entonces fíjense bien, mucha gente se enoja porque dice, no, pues es que cada vez estamos más oprimidos, cada vez esto, cada vez, y la gente reniega. Entonces lo que mucha gente no sabe, y sobre todo en nuestros días, la gente, aún universitarios, son bien ignorantes, no conocen nada de historia. De hecho, hay personas universitarias que piensan que Cuba es un paraíso y lo único que tienen que hacer es ir y mirar lo que es Cuba. O sea, cosa increíble. Déjenme decirles por qué el comunismo nunca va a triunfar sobre el capitalismo. ¿Por qué? Porque está peleando contra Dios. Porque está peleando contra Dios. Sí, de repente el comunismo gana batallas, gana batallas, gana batallas. Pero la guerra, hermanos, eventualmente, la guerra ya está ganada. La guerra está ganada en la cruz, hermanos. ¿Ok? Entonces, lo que mucha gente no entiende, por ejemplo, muchos youtuberos o en TikTok se ponen a criticar a los países colonialistas. No, que Inglaterra, que Gran Bretaña, o Estados Unidos, o Francia, o sea, países colonialistas, y empiezan a criticar y sacan por ahí frases comunistas. Entonces muchos youtuberos, ¿verdad? No, China pronto le va a dar en la torre al dólar y China va a tomar control. Y fíjense la ignorancia. Resulta que el youtubero lo está haciendo por dinero. O sea, lo está haciendo por el capitalismo. ¿Por qué? Porque si no le pagaran, pues muy probablemente no se dedicara a hacer videos. Muy probablemente no se dedicara. Entonces anda buscando que le paguen, y en la medida que le pagan y entre más famoso es la persona y le empiezan a pagar, y hay youtuberos millonarios. Y lo que no se dan cuenta, YouTube es una compañía americana. Esta compañía americana usa YouTube es como una televisión en donde ¿quién paga? Pues pagan, hay compañías que vienen y ponen comerciales en YouTube para que los pasen. ¿En dónde? Pues con los youtuberos más famosos. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De las corporaciones. Entonces, básicamente el youtubero viene, critica a las corporaciones, o sea, al que le está pagando. O sea, es como andarle mordiendo la comida, la mano del que le alimenta. Entonces, por ejemplo, ahorita, como hay una guerra, antes de que venga una guerra de armas, primero hay una guerra comercial, una guerra de... Por ahí dice, estaba escuchando yo a un general, usualmente son 4 las cosas en una guerra. Hay una guerra geopolítica, hay una guerra de, vamos a decir, a ver quién tiene las mejores armas, o sea, de tecnología, y hay una guerra económica. Hay una guerra económica. Ahorita ya estamos en la tercera fase, estamos en la guerra económica contra China y contra Rusia. No nada más son esas. O sea, fíjense bien. Ahorita continúo con esto. Por ejemplo, a Cuba se le castigó, no teniendo un embargo a Cuba, porque decidió seguir el sistema comunista. Por ahí en Cuba había un dictador que era una marioneta de las corporaciones americanas. Entonces por ahí salió un rebelde. Siempre sale un rebelde, y usualmente una persona que no tuvo padre. Fidel Castro. Que por cierto su verdadero padre era millonario.
pero él no creció con su padre. So, de alguna forma hubo envidia ahí con su familia. Entonces, y eso se da casi en todos los casos de todos los dictadores comunistas. Entonces, es importante que yo comparta esto, hermanos, porque es bíblico. O sea, es una sombra y figura de lo espiritual. Al último lo voy a explicar. Fidel Castro dice, no, pues aquí en Cuba hay una marioneta de ahí, un dictador de los americanos que nos tienen sometidos. Entonces se levanta en armas, apoyado por la Unión Soviética, y eventualmente saca al dictador de Cuba. La gente que tenía dinero salió con su dinero de Cuba. La mayoría se vinieron a Estados Unidos. ¿Okay? Fíjense bien en eso. Se quedó Fidel Castro. Ahora, Fidel Castro ya no es parte del grupo capitalista del que él critica. ¿Y cuál es la base del sistema capitalista? Aparte de las corporaciones, el Banco Internacional, en donde el que aporta más dinero ahí es Estados Unidos. Hagan de cuenta que Estados Unidos viene, pone dinero, entonces los países vienen, piden dinero al Fondo Monetario Internacional, y básicamente Estados Unidos gana de los intereses que pagan las naciones. Eso comenzó en el 44, pues, poniendo como el dólar como base en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gana Fidel Castro, ¿y qué pasó? Pues obviamente el comercio, como él anda diciendo, no, nosotros no queremos hacer negocio con esto, nosotros queremos seguir el sistema comunista. ¿Y qué pasó? Pues por eso se han quedado, se quedan en tecnología, se quedan. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? Básicamente aquí aplica 2 de Tesalonicenses 2:7, porque prefieren vivir del gobierno y no de Dios. Porque en el comunismo, parte de la ideología del comunismo es Dios no existe. Carlos Marx le llamó el cáncer. La religión es el cáncer de la humanidad. Entonces, precisamente por eso Dios se aparta de estas naciones. ¿Por qué? Porque no lo quieren. Entonces, esto pasó en Rusia. ¿Okay? Y déjenme darles nombres. Esto pasó desde... El comunismo se escribió por allá a mediados del siglo XIX como una ideología. El primer país que lo puso en práctica fue Rusia, cuando mataron al zar, al zar y a su familia, y implementaron el comunismo. Y el líder, otro envidioso, que fue Lenin. Lenin mandó matar a todos los líderes que pelearon con él para llegar al poder. Y el más listo de los líderes que pelearon fue Stalin. A Stalin no lo mató. Y por ahí hay teorías de que en realidad Stalin mandó matar a Lenin. Y Stalin se quedó en el poder. Stalin, para implementar el sistema comunista, para afianzarlo, murieron millones de personas. Según estadísticas, depende de la fuente. La fuente más alta, 60 millones de personas murieron. Sobre todo las personas que tenían posesiones y no salieron de Rusia. Los mataron por ser ricos. Eso pasó en Ruanda también. La gente que tenía dinero, en este caso por grupos étnicos, los envidiosos mataron a los que tenían. Los Hurus mataron a los, ya no recuerdo la otra raza, que fue el genocidio de Ruanda, precisamente influenciado por el comunismo. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, Stalin se hace, juntamente con Alemania, invaden Polonia. Y Polonia cae rápido.
¿ok? Los nazistas eran fascistas, nacionalistas, racistas. Rusia o la Unión Soviética era comunista. Era Rusia, todavía no nacía la Unión Soviética. Eso pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente, Alemania invadió Rusia. Entonces Rusia se convirtió en un aliado. Los enemigos de mi enemigo son mis amigos, entonces ya eventualmente hubo dos frentes. Uno que venía de Francia, eventualmente para llegar a Alemania, y otro de Rusia. Entonces, con la ayuda de los Estados Unidos. Estados Unidos fue la clave importante para ganar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Parece que Francia no está agradecida de que fueron sobre todo los americanos y los británicos los que sacaron a los alemanes de Francia. Eso es típico, hermanos, eso es típico de los envidiosos no agradecidos. ¿Okay? Eso es así, acuérdense. Aquí yo no estoy hablando para criticar a mis hermanos franceses, no. Estoy hablando como naciones que son sombra y figura de lo espiritual. ¿Quiénes son los envidiosos? Los poco agradecidos. Los demonios, hermanos, son los demonios. O sea, ellos no fueron agradecidos, le dieron la vuelta a Dios, se quedaron en este mundo como ángeles caídos y por eso allá andan todavía de envidiosos. Ellos son los que influyen precisamente en las mentes de las personas. ¿Para qué? Para Dios enseñarnos cómo es en lo espiritual, lo carnal. Entonces, ¿qué pasó? Comienza la Guerra Fría y la primer nación que se dividió e invadió vamos a decir, Corea fue dividida en dos, Alemania fue dividida en dos, una comunista y otra capitalista. Corea del Norte invadió Corea del Sur. Y eventualmente tuvo que venir MacArthur y sacar a los comunistas de Corea del Sur. Y ya eventualmente China se metió a la pelea y la gente ya no quería guerra. Dijeron, ok, vamos a parar aquí. La mitad sigue siendo, y pusieron ahí el paralelo 38, si mal no recuerdo, para dividir Corea del Norte y Corea del Sur. Fueron los comunistas los que comenzaron esta guerra contra el capitalismo. Entonces, la Guerra Fría, esa fue la primera guerra. Entonces ya Estados Unidos, la guerra contra Vietnam, en Vietnam, fue comenzada con mentiras, ¿okay? Pero para parar la ideología del comunismo. Esa es la verdadera razón. No pudieron, tuvieron que salir de Vietnam. ¿Okay? Entonces, hubo revueltas en muchos países, hubo revoluciones. Llegó a México en el 68 el comunismo. Entonces, como estaba a las puertas, básicamente, ¿qué dice el gobierno de Estados Unidos? Le dice al presidente de Gustavo Díaz Ordaz, que era presidente de México, acaba con el comunismo ahorita porque al ratito no vas a poder. Entonces le dijo al que estaba encargado de la seguridad del país, Luis Echeverría, y Luis Echeverría básicamente trajo un ejército ahí en una plaza de Tlatelolco y acribilló, mataron literalmente con armas del ejército a los estudiantes. Se le conoce como la matanza del 2 de octubre de 1968, en donde muy probablemente, yo no sé la historia de Obrador, pudiera ser uno de esos estudiantes comunistas del 68. Fue cruel, sí, fue cruel, pero acuérdense, hay una guerra fría. Básicamente, que estaba peleando Estados Unidos y la OTAN. A la libre empresa, o sea, la libertad. O sea, yo solamente quiero hacer dinero, quiero ser un profit. Vive como te dé la gana. Ese es el capitalismo.
Entonces, obviamente hay un gobierno para poner orden, para hacer algunas cosas, se necesita. Pero básicamente es eso. El comunista dice, no, yo te voy a decir cómo tienes que vivir. Y solamente hay un grupo de personas que te dicen, que te dictan cómo tienes que vivir. Algunos de esas personas, por ejemplo, Carlos Marx, Lenin, Stanley, Mao Zedong en China, Fidel Castro en Cuba, el Che Guevara, que era argentino y él anduvo peleando en varios países hasta que eventualmente lo mataron. Fidel Castro tuvo envidia inclusive del Che Guevara y tuvo que salir. Y uno de los más famosos en nuestra era es Hugo Chávez y Daniel Ortega, poca gente lo conoce, pero Daniel Ortega también en Nicaragua, comunista. ¿Qué tienen en común estas personas? Son dictadores, ¿no? O sea, ya una vez que llegan al poder, o sea, vienen y dicen, no, porque nos tienen oprimidos aquí, que el gobierno, que el capitalismo. Entonces ya una vez que llegan al poder, ellos se convierten en los dictadores y no quieren dejar el poder. Eso es lo que tienen en común, a diferencia del capitalismo. En el capitalismo, aquí hay un presidente. La gente, si le gustó cómo lo gobernó, puede estar otra vez otros 4 años y se tiene que salir. Se tiene que salir, nada de que me voy a reelegir o voy a cambiar las leyes, como lo que trató de hacer allá en Bolivia, el presidente de Bolivia. Cambió las leyes, ¿para qué? Para seguir siendo presidente, pero el pueblo se levantó y lo sacó. Incluso si no lo hubiera ayudado México, muy probablemente lo hubieran matado. Porque se fue a la embajada mexicana, Evo Morales, que por cierto es otro de los nombres conocidos, comunistas. Entonces, el problema del comunismo, hermanos, no es de que se reparte el dinero equitativamente. Eso es ser muy ingenuo. O sea, cuando se escribe en un essay o en un libro esa ideología, se mira bien, suena bien. Pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque a la gente le gusta el poder, hermanos. A la gente le gusta el poder. Y esto incluye en la iglesia. En la iglesia. Al último yo voy a terminar con la iglesia. Yo les estoy compartiendo esto porque es bíblico y porque lo podemos entender para que no lo apliquemos en la iglesia, el comunismo. ¿Ok? Que de hecho todo eso fue de lo que estuvo escribiendo, el que más escribió de esto fue el apóstol Pablo. No sean comunistas. Y el que lo enseñó totalmente fue Jesús. Debemos de ser comunistas voluntariamente. Entonces, fíjense bien. Entonces, por el comunismo, como hay un sistema, pues no funcionó. Eventualmente ganó el capitalismo con la tecnología, sin llegar a la guerra económica, con la guerra tecnológica. Estados Unidos terminó teniendo más dinero para que sus armas fueran mejores que las de la Unión Soviética. Ganó Estados Unidos, la Guerra Fría. Entonces, eventualmente se desintegró la Unión Soviética, se independizaron, pero el presidente Gorbachov le dijo al presidente Ronald Reagan, cuídate de esta persona. No sé si fue a Ronald Reagan o a Bush, padre. Cuídate de esta persona. O sea, de Putin. Y ya el hijo del Bush, precisamente por eso invadieron Irak. ¿Por qué? Porque sabía que Rusia se podía una vez más unir con Irak, con Irán y con todas estas naciones de donde sale el petróleo y pudiera comenzar otra guerra fría. Entonces por eso se fue a la guerra contra Irak. Esa es la verdadera razón por la que pasó eso. Entonces mucha gente está en contra, todos estamos en contra de la guerra, pero vivimos en un mundo donde hay guerra, hermanos.
Vivimos en un mundo. De la única forma que podemos tener paz es si tenemos temor de Dios. Hay tipos de paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay temor de Dios. Entonces, a China, que murieron también como 60 millones de personas y muchas de hambre, eventualmente por ahí salió una persona que dijo, una vez que se murió Mao Zedong, dijo, no, vamos a hacer comercio con los capitalistas. Entonces por allá por los 70 comenzaron a hacer negocio con los Estados Unidos. Fue poco a poco. Entonces eventualmente, fíjense bien, aquí es donde está el colonialismo una vez más. Estados Unidos y las naciones europeas son las naciones más ricas. Tienen dinero. Entonces, ese dinero lo quieren invertir para tener una ganancia. ¿Okay? Entonces, para tener esa ganancia, la mejor forma es invertirlo en un lugar donde puedan producir productos o servicios baratos. Entonces, una de las naciones que más sobresalió en la Guerra Fría fue Corea del Sur. Corea del Sur se volvió extremadamente rica. Taiwán. Aquí había muchos productos made in Taiwan. Yo cuando llegué todavía en los 80s, made in Taiwan, muy baja calidad, pero bien baratos en comparación de un producto americano. Entonces en Taiwán se hicieron ricos. En Hong Kong, que estaba gobernada por los ingleses también, muy rica, mucho dinero. Entonces, eventualmente ese lugar se le regresó a China para que la gobernara China, pero que siguiera existiendo la libre empresa. ¿Okay? Ahorita no me voy a meter en el tema de Taiwán, pero eventualmente, hermanos, en la medida que Estados Unidos, pues sí, la gente está en contra de la guerra y mira todo lo que Estados Unidos hace mal. Entonces, la gente que tiene dinero, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Europa del Norte, o en Europa occidental, comienzan a hacer negocios en China. ¿Por qué? Porque la mano de obra allá era 10 veces hasta 30 veces más barato. Entonces el dinero se empieza a ir a China. Entonces básicamente, fíjense bien, si nosotros somos honestos, es el dinero de los americanos y de Europa la que ayudó a China a salir de la pobreza. Entonces ya la gente mal agradecida, no, China ahora le va a dar en la torre a Estados Unidos y a Europa, en China. O sea, entonces uno dice, ¿en dónde está? La gente no piensa. O sea, en ningún lugar del mundo ha funcionado el comunismo. Entonces, ¿qué les hace pensar que en China va a funcionar? En China está funcionando, se ha enriquecido, porque hay dinero de otras naciones. ¿Qué está pasando en China, hermanos? Oremos por la nación de China, por mis hermanos chinos. ¿Por qué? Porque ya las personas que, por cierto, muy estudiosas, se están graduando y no tienen trabajo. En China son bien mentirosos, ya como cultura son bien mentirosos, quieren gobernar el mundo, así como lo está haciendo Estados Unidos, lo quieren gobernar, pero lo están haciendo con mentiras. Entonces en la medida que van creciendo, y aquí la libre empresa, que por amor al dinero también, lo que más les importa es dinero, tuvo que venir una persona muy tonta, muy taruga, para decir, ¿sabes qué?
China nos está comiendo el plato. Es lo que no se dan cuenta. Ustedes por andar queriendo ganar dinero, eventualmente nos vamos a convertir en comunistas y va a llegar a un punto en donde nadie va a poder pelear por nosotros. Y tuvo que venir un millonario, ¿verdad?, que no sabe hablar muy bien, como Donald Trump, para decir no más. Entonces tú estás haciendo negocio con China, te voy a poner un impuesto, porque en China hacen eso con los productos americanos y europeos. O sea, no, son mentirosos, no hacen, se roban la tecnología también. Y no pagan. ¿Qué están haciendo los barcos pesqueros? No respetan las leyes internacionales. Por ahí andan en Chile, en Argentina, pescando en aguas no internacionales, o sea, sino en áreas que les pertenecen a las naciones, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, o sea, andan robando. Y China se hace de la vista gorda. Entonces, o corta. Entonces, ¿qué pasa? Si no ha funcionado en ninguna parte del mundo, ¿qué les hace pensar que va a pasar en China? Entonces, fíjense bien, estamos en la guerra comercial. Ahorita se está presionando, así como se le presionó a Rusia, y eventualmente cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque pusieron presión para que Ucrania entrara como a ser miembro de la OTAN. Ser miembro de la OTAN quiere decir, tú ya eres parte de nuestro grupo. Si alguien se mete contra ti, se mete contra todos, contra toda la OTAN. O sea, el ejército más poderoso del mundo. Entonces Rusia, Putin se enojó y por eso invadió Ucrania. Entonces, ahora, pero esto es en relación porque en realidad Putin ha dicho que quiere reconstruir la Unión Soviética. Putin es comunista, hermanos. Entonces, ahora la presión es a China. Entonces, vamos a hablar un poquito de Taiwán. A Taiwán no se le reconoce como un país. Entonces, no puede tener, hay tratos internacionales que no se le puede tratar como un país. China dice que le pertenece. Taiwán dice que no. Taiwán dice que no. Entonces, básicamente, Estados Unidos, a través de Biden, está puchando a China. ¿Para qué? ¿Para que la invada? ¿Para qué? Yo no creo que Estados Unidos va a defender a Taiwán. No lo creo. No lo creo. No le he preguntado al Señor. Pero yo digo, va a ser probablemente la siguiente víctima. Taiwán. Si China invade Taiwán, ahí viene el boicot contra China, en donde ya se puede sacar a China del comercio internacional. Ahora, hay naciones que se están yendo por el lado de China. O sea, ya China, hay muchas naciones, Argentina, Arabia Saudita, ya de estar protegida por Estados Unidos y que se ha enriquecido grandemente gracias a que Estados Unidos la ha cuidado sobre todo de Irán. Ahora Arabia Saudita dice, yo ahora me voy con China, ya no con Estados Unidos. Proféticamente, esa es otra profecía. Precisamente por eso va a venir el hambre al Medio Oriente. Arabia Saudita, sobre todo. ¿Por qué? Porque ya se pusieron en contra de Dios. En la medida que estaban protegidos por Estados Unidos, les ha ido bien. Han hecho mucho dinero. Es de las naciones más ricas. En cuanto a lo que... Entonces, pero ahora dicen no. Mejor me voy con China. Porque ellos piensan que China va a ser la nueva. Casi toda la gente piensa eso, pero eso no va a pasar, hermanos. ¿Por qué? Ahora, ahí está la guerra comercial, obviamente.
¿Por qué? Pues básicamente muchas naciones que están a favor ahorita de China, eventualmente cuando vean que están siendo colonizadas por China y que los están apretando del pescuezo, entonces cuando se van a dar cuenta. Y muchas veces, y una de esas naciones que ya se está dando cuenta es Pakistán. A Pakistán le está yendo de la jodida ahorita. Está la nación de Sri Lanka también. O sea, naciones que dicen, no, China, yo me voy con Ramón, yo me voy con Ramón. Ándele pues, váyase con Ramón. India ahorita tiene ese problema también. Está ahí con que, no, yo me voy con India, no, pero con Estados Unidos un poquito, no, pero India también anda ahí. Entonces, fíjense, India hizo un error gravísimo, hermanos, gravísimo. India pudo haber sido la nueva China. ¿Por qué? Porque en China hay mucha gente, porque en China hay mucha pobreza, porque en China hay muchos ingenieros, en China hay muchas personas que saben de tecnología, pero como el presidente y las personas que gobiernan India decidieron irse en contra de Estados Unidos a través de la moneda del BRIC, perdió la oportunidad. Y sin querer, ¿quién se la ganó? Sin andarla buscando, México. A mí el Espíritu Santo me dijo, México va a ser la nación más próspera. No la más rica, sino la que más crecimiento va a tener. Me lo dijo el Señor, me lo dijo. Yo no se lo pregunté, yo oro por las naciones, así como oro por mi nación. Yo soy americano, pero soy México-americano. Yo oro por México, sobre todo por mis hermanos mexicanos, para que me ayuden a mis hermanos centroamericanos. Por eso hice el video corto. A la gente que viene huyendo del comunismo, desde Argentina, Brasil, eventualmente van a salir huyendo. El rico se viene en avión y se trae su dinero a México, a Estados Unidos o a alguna parte de Europa. Pero el pobre, pues tiene que salir, a lo mejor ahí nada más con la ropa que trae puesta. Entonces yo les digo a mis hermanos que vienen huyendo del comunismo y llegan a México, en la medida que México va creciendo su economía, yo pienso que eventualmente la barrera que hay, el wall, eventualmente después va a ser simplemente como un emblema. Yo creo que eventualmente en Canadá, Estados Unidos y México se va a poder caminar sin necesidad de una visa, probablemente, como en Europa. Pero primero México necesita subir ese estándar. Y lo va a subir. Eso ya fue dicho por el Señor. Aquí ya los estoy profetizando. Entonces, porque me fue dado a mí por el Señor. Por eso lo estoy diciendo. O sea, lo puedo entender. Lo puedo entender. Que México va a prosperar porque simplemente porque existen primeramente está la mano de obra. La edad promedio en México es joven, está pegado, o sea, está pegado a Estados Unidos. Entonces el mercado que más compra es Estados Unidos. Entonces, si lo pueden hacer, si en realidad de traerlo de China lo traen de México y con México no hay problema, bienvenido. Entonces, por eso yo les digo a mis hermanos centroamericanos, sudamericanos, establezcanse en México, hermanos. Es más fácil adaptarse en México que en adaptarse en Estados Unidos. Ya una vez que se hagan ciudadanos mexicanos, eventualmente yo creo que eventualmente pueden venir a Estados Unidos, ya sea con una visa, y yo pienso que eventualmente la barrera de la nación, en la medida que crezca,
poder adquisitivo en México con el dinero de los americanos y de los europeos y de los sudamericanos. Porque ¿quién se va a querer quedar en Argentina cuando le quieren quitar su dinero? Ya se están saliendo de Argentina. Ya se están saliendo. Entonces, ese dinero va a terminar invertido en Estados Unidos o en México. Entonces sí, Estados Unidos está sufriendo eso, va a sufrir esa caída de su dólar. Pero el BRICS no va a prosperar, hermanos. Entonces mucha gente, por darles unos nombres, por ejemplo, aquí hay una persona que tiende a promover mucho a Confucio, a China, y dice, no, China va a tomar el control, y se ha hecho uno de los hombres más ricos del mundo. Anda por ahí como en el número 50, se llama Ray Dalio. Él es sobre todo inversionista. Él hizo su dinero. Él viene de la nada. Y él se hizo multimillonario en Wall Street, apostando en Wall Street. Eso él ha predicho muchas cosas que han pasado. So yo les puedo decir, basado a lo que yo conozco, que este Ray Dalio que se ha hecho multimillonario, el hombre 25 más rico de Estados Unidos, 50 a nivel mundial, está promoviendo a China entre los americanos y en Europa. Y él ha hecho sobre todo su dinero con los chinos. Entonces él está apostando en contra de Estados Unidos. Ahí tienen a una persona que va a perder su dinero. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a perder mucho dinero. ¿Por qué? Porque está apostando a un sistema desaprobado por Dios. ¿Por qué desaprobado por Dios? Porque Dios no puede respaldar una nación que lo desprecia. Entonces, él hizo su dinero con China. Fíjense, eso no es difícil de entender, eso es fácil. Yo no necesito ser economista para ganar mucho dinero, conociendo ya eso. Él entendió que el dinero se podía hacer en China, él muchas veces fue a China, estuvo hablando con partidos del sistema comunista y obviamente le lavaron el coco y obviamente pues mucha gente ha hecho mucho dinero en China, inclusive los chinos en China. Mucha gente se enriqueció, muchos multimillonarios, billonarios. Pero ¿qué pasó? Pues bueno, eso es fácil, es lo mismo que con Estados Unidos. ¿Quién iba a ir a invertir en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién iba a invertir en Francia después de la Segunda Guerra Mundial? O sea, el dinero se iba a invertir ¿en dónde? En Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene el poder del dólar, aquí no hubo guerra, simplemente la guerra fue en Europa. Ganó Estados Unidos, entonces, pues obviamente que hubo prosperidad. ¿Por qué? Porque el dólar vale. Entonces la gente que vivió, vamos a decir, desde el 46 hasta los años 60, pues les fue bien. O sea, con un hombre que trabajara en la familia, podía mantener a su familia de 2 o 3 o 4 hijos. Podía pagar su casa, podía comprarse su carro nuevo, podía pagar su seguro para seguro de salud. Se podía hacer. Entonces ya vienen los whining. Ahora tiene que trabajar, cada vez trabajo más. Pues claro, es que ahora hay competencia contra China. Ahora hay competencia, vamos a ayudar a los chinos a que salgan de la pobreza. Ya salieron de la pobreza. Y ahora China dice, no, aquí vas a hacer lo que yo te digo. Entonces, pues la iglesia se va a rebelar. La iglesia que no entiende muy bien que en realidad no se debe de pelear con armas, sino espiritualmente. Y lo hacemos. Nosotros llevamos esa pelea espiritual. Entonces, pues no era difícil saber que en China se podía hacer uno millonario. Ahora quieren, para las gentes que andan buscando hacerse ricos, y uno que tiene ya ese conocimiento de Dios, pues uno ya sabe dónde es donde se va a hacer rica la gente.
en México. Mucha gente va a mantener su dinero, mucha gente, la que invierte mal, pues le va mal, pues eso es el capitalismo. Si la propuesta que tú pones en México no es buena, pero la vas a perder. Pero fíjense lo que es el capitalismo. Si una persona que vende lonches o sándwiches en Buenos Aires están buenos, muy probablemente esos sándwiches que se venden en Argentina y que una persona ya, por ejemplo, tiene 10 restaurantes donde venden 10 sándwiches muy buenos, se van a vender en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara. Así como un cafecito o un capuchino de Starbucks se vende aquí en Los Ángeles, de igual forma se vende en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Así de simple. Entonces, la gente que tiene negocios en Argentina, en Brasil, en Colombia, que ya son prósperos, ya saben que están buenos, ya saben que sí se venden, cuando vengan a México, ¿qué va a pasar? Pues simplemente se cambiaron de lugar. Van a seguir prosperando. Entonces la gente que se quedó allá, no, yo me quiero ir con Ramón. Ah, ok, ahora es negocio con China. Ahora es negocio con China. O sea, ya no vas a estar en el sistema del dólar, ahora vas a estar en el sistema del BRICS. Ok, pues haz negocio con China. Entonces China va a hacer préstamos ahí, órale para ti, órale para ti. ¿Y qué va a pasar? Vamos a decir que les va bien. Bueno, pues lo que está haciendo Estados Unidos te va a prestar dinero y le tienes que pagar los intereses. Ahora China está cometiendo un error de niño. ¿Por qué? Porque le están prestando. Hagan de cuenta que están haciendo préstamos subprime. O sea, le están haciendo préstamos a personas malapagas, que no pagan sus deudas. Por ejemplo, yo vengo de México, llego a Estados Unidos, no, pues que tienes que establecer tu crédito, órale. Entonces voy, saco algo fiado, me lo dan. Órale, dice, no, pues nomás te podemos dar unos $500 porque no te conocemos. No tienes mal crédito, pero no tienes buen crédito porque no te conozco. O sea, nomás te puedo dar $500 de crédito, pero tú tienes que poner los $500. Entonces yo vengo, deposito $500, agarro mi Visa, me voy y compro algo a crédito, lo pago cada mes y lo ponen en mi reporte de crédito. Ah, Luisito es buena paga, está pagando bien. Pero de repente me viene una situación, me voy al gimnasio y saco una membresía para pagar ahí $30 al mes. Saco un teléfono fiado, saco una televisión fiada y yo digo, ya no va a pagar. Y no pago porque me da la gana. Porque no me da la gana pagar. Nada más son $30. Entonces una persona que no da un pago de $30 no va a pagar uno de $3,000, de $4,000 cuando se compre su casa. Cuando yo venga a querer comprar una casa van a mirar, ay Luisito, tú eres muy mala paga. Era un gimnasio. Bueno, no es de que pagues $30 una membresía de gimnasio, es tu integridad. Tú no eres buena paga. Como yo me la estoy rifando para que me pagues, porque lo más probable es que no me pagues. Si el interés está al 6%, te voy a dar el 15%. No, eres un ratero. No, Luisito, lo más probable es que no me pagues. Yo me quiero proteger. Tómalo o déjalo. Hay gente que cobra el 20, el 25, hasta el 30%. ¿Por qué? Porque no di mis pagos de $30, de $20. China está haciendo eso con muchas naciones. Les está pagando a naciones que apenas son naciones nuevas, recién independizadas, apenas en esta generación o en la anterior. Hay mucha gente corrupta. Entonces, ¿qué hacen? Le piden dinero. Eso pasó en México. En México se pedía dinero. A ver, vamos a pedir dinero. Porque el petróleo, en México hay petróleo y se puede pagar. Entonces vienen los políticos, órale, pues préstame tantos miles de millones de dólares, ¿verdad? Vienen, se los clavan, se los echan a la bolsa, los empiezan a invertir.
no para el pueblo, sino para ellos mismos. Y al último el, el petróleo. ¿Y qué pasó en México allá a principios de los 80? Híjole, esto se conoce como la deuda externa, no se pudo pagar ya los intereses, hubo un default. México, no me pagaste. Ahora los intereses, si eran del 6%, ahora te voy a cobrar el 15 o el 20%. ¿Por qué? En México hay recursos, pero ¿por qué? Porque se lo clavaron. Los capitalistas no, hermanos, no le echen la culpa al capitalismo, no, los tranzas. Aquí no entra el capitalismo, aquí entran los tranzas. ¿Ok? Entonces, se le tienen que pedir cuentas a los tranzas. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Se tienen que... La gente siempre critica a los políticos. Yo una vez leí un libro de un cubano-americano, que fueron de los que salieron precisamente de Cuba, de los adinerados. De hecho, él llegó a ser presidente de la Pepsi Cola. Y él escribió algo interesante. Todos los descendientes de los españoles somos bien corruptos. Y sí es cierto, eventualmente dije, sí es cierto. O sea, desde México hasta Argentina, que venimos descendientes de una nación europea, o sea, de España, ¿qué se quedó? Las tranzas. O sea que los españoles, una comunidad tranza, se quedó establecida en toda Latinoamérica y es bien difícil salir de ahí. ¿Cómo llegó? A través del catolicismo. O sea, los católicos, la mayoría de católicos son tranzas. A diferencia de la iglesia evangélica, que venía huyendo de la iglesia católica de Europa, la iglesia evangélica ha sido, por decir, más apegada a los mandamientos de Dios. Entonces, no por algo esta nación ha sido bendecida, hermanos. ¿Por qué? Porque fue establecida por la iglesia evangélica. Esa es la diferencia entre Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y tiene que ver con el evangelio. El evangelio está más cerca en el evangélico que en el católico. Entonces, o sea, yo como mexicano puedo decir, no, Luis Echeverría fue un ratero que se quedó con mucho de la tierra de Cancún. Él fue el que se puede decir, el que comenzó a Cancún, para que Cancún, que es un paraíso, para que hubiera turismo. El gran emprendedor fue Luis Echeverría. Lo pudo haber hecho cualquier presidente, pero fue Luis Echeverría y él era dueño y tiene un casonón ahí que hasta tiene cocodrilos, pero está abandonada su casa. Por ahí hay muchos que lo andan buscando para matarlo, porque él fue el que dio la autorización para matar a los comunistas en la plaza de Tlatelolco. Entonces, yo les platico todo esto, hermanos, porque tengo un punto clave, ¿ok? Entonces, perdí la línea de donde iba. Entonces, todas estas personas de Latinoamérica van a salir huyendo. Déjenme regresar a los puntos, a los puntos que yo les proféticos. Francia ya se está cumpliendo esa profecía. ¿Okay? Todavía hay, déjenme ver dónde lo puse. Esto es lo que escribió el hermano en los capítulos. Confusión económica. Eso ya ahorita ya está pasando, la confusión económica. Drásticos cambios climáticos. Está pasando. Esto lo profetizó el hermano en el 73. Ahorita hay un movimiento mundial en relación al cambio climático. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Que ya no usemos el petróleo, sobre todo. Entonces, como hay mucha gente que está en contra de que sigamos usando
el petróleo, la gasolina, el, el carbón. Entonces eventualmente va a haber bombardeo de depósitos de petróleo aquí en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que ya no usemos la gasolina. Inundación de inmundicia. Eso ya está pasando, hermanos. ¿Qué está pasando en las escuelas ahorita? ¿Qué está pasando por el internet? Ahorita ya un niño, sino una persona que le da, un padre que le da a su hijo un teléfono. Si el padre no sabe de tecnología, un niño de 8 años, de 10 años, puede ver pornografía literalmente, o sea, teniendo sexo. O sea, algo que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Rebelión de los hijos hacia los padres. Y la falta de amor de los padres hacia los hijos, sobre todo en el divorcio. Eso ya está pasando también. Ese es el video que más visto en mi canal. Locura de persecución. O sea, ahorita la iglesia ya comenzó la persecución, pero no está todavía a un nivel en donde ya está loca. No, todavía no llegamos a ese nivel. O sea, nos van a perseguir a diestra y siniestra, hermanos. Sobre todo a los predicadores. Ahorita ya sabemos cómo, con el, ¿cómo le llaman? Culture cancel, o cancel culture. O sea, por ahí, no, que vamos a hacerle un boicot a este pastor. Una transexual, una persona, una jovencita, vino y le mató a la hija de un pastor. O sea, esa era la idea. Esa persona tuvo varios pláticas con el pastor. Entonces, acuérdense, no fue la jovencita, hermano. Nuestra lucha no es contra personas, es contra potestades. So, tengan en cuenta eso. Aquí aplica Mateo 4:28. Por la maldad de los demonios, el amor de muchos se enfriará. Entonces, mucha gente odia a los transexuales. Mucha gente los odia. Hermanos, la iglesia no debe de odiar a nadie. Tienen que entender eso. Nosotros predicamos el evangelio a homosexuales, a bisexuales, a gays, a transexuales, a heterosexuales, y el que tiene oídos para oír, oye. Nosotros no vamos a despreciar a nadie. Nosotros predicamos el evangelio. Pero ¿qué pasa? Que los transexuales quieren hacer eso. A nosotros no nos interesa eso, hermanos. No está en nosotros juzgar a nadie. ¿Okay? Y obviamente el mensaje a los que duermen. ¿Okay? So, yo voy a terminar con el mensaje a los que duermen. Entonces, dentro de esto, hay bombardeos. Lo de Francia ya está pasando, eso va a seguir. El hermano miró a Nueva York en llamas. ¿Por qué? Aquí está. Hay disturbios. Así como ha habido disturbios, ahorita el comienzo ha sido Nueva York, Chicago y San Francisco. Y en Oregon, Portland. Eso que ha pasado en esas 4 ciudades, ahí se puede ver lo que viene, hermanos. Esto pudiera pasar en las elecciones, antes de las elecciones. ¿Para qué? Para que la gente vote demócrata. O sea, fíjense bien, mundialmente hay una conspiración para que gane la izquierda a nivel mundial. ¿Quién es el que la está propagando? La Iglesia Católica. Obviamente hay otros grupos también, pero sobre todo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está dividida en dos. No toda la Iglesia está a favor de lo que dice el Papa, está dividida. Aquí hay canales, yo ya no los he visto últimamente, pero hay un canal en YouTube donde hay una persona católica
Porque en la Iglesia Católica hay dos caminos. Hagan de cuenta el capitalismo y el comunismo. Estaba el capitalismo, vino el Papa y le dijo, salte de ahí, porque no estás haciendo, ahorita hay un desorden. Entonces vino el Papa Francisco, sacó al Papa que estaba, yo voy a poner orden. ¿Cómo lo va a poner? Él mismo lo dice, o sea, no lo esconde. Él dice, si todos somos pobres, vamos a ser más felices. Entonces, el Papa no se está comportando como, de hecho nunca se han comportado como, porque la Iglesia no se tiene que meter en las cosas políticas, por lo menos para influenciar, para gobernar. Por ejemplo, yo no puedo estar en la iglesia y decirle, a ver tú, hermano Panchito, vete a gobernar la ciudad de Colima, allá en México. Tú te vas a ir a la... No, hermano, o sea, uno está para predicar el evangelio y para estudiar la palabra de Dios. Entonces podemos dar noticias en relación a lo que está pasando. No, pues fíjense que Poncio Pilatos hizo eso. Fíjense que Herodes esto. Jesús profetizó. Cuando vengan los soldados romanos, cuando vean a Jerusalén rodeada por los soldados romanos, huyan. Huyan de Jerusalén. Huyan de Israel. Váyanse, no se queden aquí. ¿Por qué? Porque los van a matar. Los van a matar y les van a prender fuego a la ciudad. O sea, déjenme decirles, hermanitas, a mis hermanas, yo les imploro, lo más importante es que se sometan a Dios. Lo más importante. Sigan a Jesús. ¿Por qué? Vienen disturbios mundiales. Y fíjense bien. Ahora ya entiendo por qué el grupo feminista, por ejemplo, allá en Chile, en Argentina, hay pandillas de violadores. O sea, se juntan un grupo de jóvenes para violar a una mujer. Yo hace poquito estaba mirando allá en Argentina, 6 personas que inclusive andaban con los grupos feministas, 6 jovencitos, violaron a una niña de 14 años. Bueno, eso va a ser mundial. Entonces, fíjense, precisamente porque muchas feministas andan peleando contra Dios y eventualmente Dios aparta la mirada de ellos, ¿qué va a pasar? Y vienen y desprecian a los hombres. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por los comunistas. ¿Por qué? Porque el comunismo, hermanos, una de las claves para quebrarnos, sobre todo aquí en Estados Unidos, se vino contra la familia. Por eso lo del patriarcado, por eso la rebelión de los hijos contra los padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que les están enseñando en la escuela. Por lo menos mi hijo de 17 años, yo le he estado enseñando desde chiquito. ¿Verdad? No, hijo, tú tienes que honrar a tus padres, porque si no honras a tus padres te va a ir mal. Ten cuidado de eso. Yo sé que muchas veces me vas a tener coraje, a lo mejor vas a estar en desacuerdo conmigo. Cuando llegues a la adolescencia vas a pensar que todo lo sabes y que yo no sé nada. Eso es normal. Pero nunca deshonres a tus padres. Nunca. Tu madre no te pudo cuidar. Hónrala. Hónrala. Por lo menos ella, que está loquita de su cabeza porque no tiene mente, ella es esquizofrénica, pero decidió tenerte. No te abortó. Y hay gente que va a la universidad y tienen un master's degree, tienen un doctorado, y se deshacen de sus hijos. Bueno, no los vamos a juzgar. Pero tu madre, que está loquita, decidió tenerte. Entonces, honra a tu madre, aunque no te puedo cuidar. Ora por ella. Ora por ella. Porque decidió tenerte a ti, que nacieras. Entonces, pues no me sorprende cuando de repente mi hijo, sobre todo en la high school, cuando entró en la high school, dice, no, hay una maestra se enojó porque la contradije. Le digo, no la contradigas, porque no le vas a ganar, es la maestra. Es la maestra. Tú síguele la corriente. Síguele la corriente.
Entonces, ¿por qué? Porque si peleas contra ella, de que la familia no es, o sea, ya te estás metiendo en cosas en donde yo le pudiera ganar el debate, pero tú no tienes las armas. Entonces tú síguele la corriente y simplemente comparte conmigo lo que tú pienses ahí donde ella te quiere lavar el coco. Y sí, a mi hijo yo le digo, cuando vayas a la universidad, ahí es en donde va a estar el reto más grande. O sea, te van a querer lavar el coco y yo le digo a mi hijo, y fíjense, algo que yo le compartí mucho a mi hijo desde niño y yo ni siquiera sabía, hermanos, pero ahora sé que fue inspirado por el Espíritu Santo. Le digo, mira, hijo, no andes ahí con, pobre de mí, pobre de mí. Eso no está bien. ¿Verdad? Tú tienes que siempre afrontar las situaciones. Nada de que pobre de mí, todo lo quiero gratis. No, eso no está bien. Ahora sé que eso es en realidad, hay mucha gente que ahora todo lo quiere gratis. O sea, pero sabemos quiénes son, hermanos. Yo les digo a mis hermanas, disturbios mundial. ¿Ok? Fíjense bien. Violencia incontrolada. Y hay tres cosas que estas pandillas, va a haber grupos de pandillas, que ya comenzó, ¿eh? Ya hay partes donde ya están haciendo eso. En India está pasando esto, ya por un tiempo. Vienen 5, 6, 8 personas, hasta en los camiones violan a las jovencitas. Una feminista, por muy fuerte, aunque sea karateca, aunque sepa jiu-jitsu y aunque sea, si vienen 6, 8 personas contra ella, ¿cómo se va a poder? Un hombre no se puede defender en contra de 6, 8 personas. Sobre todo las que andan ahí en YouTube, ahí burlándose de los hombres. Yo digo, ay, Padre mío, ten piedad de estas jovencitas. ¿Por qué? Porque muchas jóvenes, mujeres grandes y ancianas van a ser violadas. Esto viene, hermanos. Entonces, en la palabra de Dios dice, estas mujeres que anduvieron peleando contra Dios, que tienen el espíritu de Jezabel, van a querer, y que pudieran ser exitosas, ¿verdad? A lo mejor ganan 150, 200, 300 mil dólares al año, porque tienen un master's degree o un doctorado. Van a querer tener un hombre ahí para que las proteja. Aunque no trabajes, yo te mantengo, nomás vente conmigo. Van a suplicarlo. Eso está en la Biblia, hermanos. Y esto va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué mujer quiere estar sola ahí? Cuando saben que hay pandillas, y más si es una persona muy bonita. O con un cuerpazo, por decirlo así. O sea, ahorita andan enseñando ahí todo. ¿Por qué? A mí déjame. Bueno, está bien. Pero ¿qué va a pasar cuando haya pandillas? Dijeran los católicos, Dios nos tenga confesados. Violaciones, asesinatos e incendios. Va a haber ciudades en llamas. ¿Qué es en Estados Unidos aquí lo que lo puede provocar? Las elecciones, y el peor de los casos sería para que regresaran los disturbios. Y es profético. Ahora yo le pido al Señor, si le place, yo le pido por la paz. Yo le pido por la paz, Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la suya. En relación a mi pueblo, a mi ciudad, a mi nación, a lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque al último Dios es el que tiene la potestad de todo. Y Dios
nosotros no podemos decir que somos más buenos que Dios, que no lo somos. Entonces, ahorita puedo mirar más de por qué la gente, recuerdo en ese sueño que tuve, miré a una mujer mirando la cortina, con temor aún de abrir la cortina. Pudiera ser eso. Pudiera ser el miedo a que la mire una pandilla en su casa a través de las cortinas y vengan y la violen y la maten e incendien su casa. Probablemente esa es la forma que van a matar a mi esposa y a mí, no lo sé. Pero ese fue el sueño que tuve. Pudiera ser simbólico, no lo sé. Estén preparados, hermanos, estén preparados. Entonces, esto es lo que viene. Yo voy a terminar con el mensaje. Pongan su mirada en Cristo. Pongan su mirada en Cristo y obedezcan a su palabra. Yo ayer platicaba con un hermano en relación a la pareja. Me dice, nos separamos de mi esposa. Le digo, dice, yo no tuve hijos. Le digo, pero te casaste con ella, sí, es mi esposa. Le digo, bueno, regresa con tu esposa, porque eso es lo que Cristo quiere. Ahora, si ella no quiere, pues no la puedes obligar, pero puedes orar por ella. Fíjense bien, hermanos, y con esto termino. En el tiempo de Noé, simbólicamente los que entraron en el arca era de 2 en 2. Si tú dejaste a tu mujer o tú dejaste a tu esposo y andas en la vida y de un lugar a otro y tú eres cristiano y Jesús te dice, sígueme, ya sigues a Jesús y el Espíritu Santo te dice, y te lo dice la palabra de Dios también, perdona a tu esposa, porque si eres tú, una cosa es que tu esposo o tu esposa te desprecie a ti. Bueno, es él o ella el que se quiere regresar a Gomorra. En el caso de la mujer de Lot, tú no pierdes tu salvación. Pero si tu mujer o tu esposo están ahí y tú no los quieres perdonar, tú no puedes, el Señor no va a estar contigo cuando venga esto. Entonces pudieras decir, Señor, ayúdame. No te va a ayudar. No te va a ayudar. ¿Por qué? Porque eres tú el que estás despreciando a Cristo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense bien. Ese es el versículo más famoso, pero fíjense bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Yo creo en Jesús, fíjense bien, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hermano, yo creo. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un ángel, el que hace la voluntad de Dios? La obediencia. Porque ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, pero yo sí creo. Fíjense bien, este versículo no le gusta a la gente y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo, el Espíritu Santo vino a ti también. Y los hombres amaron más
las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú dices que crees en Cristo, ok, gloria a Dios. ¿Ahora qué? Ahora tienes que dar fruto. ¿Qué es dar fruto? Perdona. Perdona a tu esposo o a tu esposa. Ahorita que puedes. Porque si se pasa el tiempo en cuando donde ya te viene y tú decidiste no perdonar, entonces ahí cuando digas, Señor, ayúdame, ahí es donde dice Jesús, no te conozco. No te conoce. ¿Por qué? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cuál es el fuego eterno? Estar apartados de Dios. O sea, ya cuando Jesús te dice, nunca más des fruto, no vas a tener paz y Jesús no te va a salvar cuando vengan los problemas. La razón de lo que está pasando, por lo que estamos pasando es por la desobediencia. Así está escrito, hermanos, así está escrito. ¿Ok? Pero fíjense, podemos hacer lo que hizo en el tiempo de Jonás. Si la gente, vamos a orar. Vamos a decir, vienen las elecciones. ¿Para qué? Para que el rey, vamos a decir en este caso Donald Trump, si es el que va a gobernar esta nación y en cada país, para que a través del rey se predique el evangelio, como en el caso del Salvador, esta persona está hablando de Jesús. Yo no tengo ninguna... yo creo firmemente que al Salvador le va a ir bien. ¿Por qué? Por lo que está haciendo su líder, el rey, el presidente del Salvador. ¿Por qué? Porque habla del Señor, así como Donald Trump. Donald Trump está siendo perseguido por ser cristiano, hermanos. No por todas las cochinadas que anduvo haciendo. Cualquiera puede criticar a Donald Trump, pero ¿quién es quién para criticar a Donald Trump? Todos somos pecadores. Todos somos, así como Hillary Clinton es pecadora también, así también Joe Biden. O sea, ¿quién somos nosotros? O sea, en todo caso, lo más importante es glorificar al Señor, hacer la voluntad de Él. ¿Tiene cosas que cambiar? Sí, pues ya Él tendrá. Y de hecho hay profetas que se lo dicen, que se lo han dicho. Entonces, el mensaje es, vuélvanse a Cristo y hagan la voluntad de Cristo, hermano. No solamente es decir, Señor, yo te amo. No. Tú cuando me dices, tú me amas, tú me lo compruebas. Es bien fácil un hombre decirle a una mujer, esposa mía, mi amada, mi chula, no, tú eres la única que existe para mí, tú eres mi amor, mi tesoro, mi corazón, mi chulis. Y el sábado se va con Ramona. O sea, hablar es fácil, hermanos. Al último, lo más importante son nuestros hechos. Son nuestros hechos. Entonces, si tú verdaderamente, ¿cómo sabes si verdaderamente amas al Señor? Cuando haces su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Cristo? Que ames a tu prójimo. Entonces, el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque ahorita se tiende a juzgar y a condenar a los presidentes, a los gobernadores, a los transexuales, a los comunistas, Tenemos que orar por ellos, hermanos, y predicarles el evangelio. Ese es el mandato que tenemos del Señor. Nuestro trabajo es hablar de Cristo, y es el amor de Cristo el que convence a las personas a que se arrepientan de sus maldades, porque todos venimos de ahí. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.